Hello, everybody. My name is Teacher Argeri Gomez Retana. I work in Connect Cartago, and today I'm going to be with you explaining a topic that you have studied these days. Hola a todos, mi nombre es Argeri Gómez. Hoy estaré con ustedes compartiendo un tema que han estado estudiando. The name of this topic is Asking and Giving Directions. El nombre de este tema es Preguntando y dando direcciones. So let's start. Vamos a empezar. Okay, to start, we're gonna see a video. Para empezar, vamos a ver un video. Pay attention to the details, conversation among people, and all the aspects that you can. Presten atención a los detalles, la conversación y todo lo que ustedes puedan. But I'm not a French film fan. Excuse me, I'm looking for the Rose Cinema. The Rose Cinema. Let's see. That's on the corner of Market Street and Park Street. Or is it 3rd and Grand? No, I think it's on Market between 1st and 2nd Avenue. Okay, so go around the corner, walk 5 blocks to Harper Street. Turn left. Sorry, right. Go another 2 blocks. No, yes, 2 blocks to 4th Avenue. Take a right. Yes. Walk about 5 blocks to Market Street. Go right again. Go straight 2 more blocks. The cinema is on your right. No. Sorry. Your left. Paul, What? You're looking for the Rose Cinema. yes. Go across the street. And? It's across the street. Thank you. And you're a tour guide? Okay, so what can you say about this video? What details did you recognize? ¿Qué pueden decir del video? ¿Qué detalles pueden reconocer? What is the video about? ¿De qué trata el video? Yes, there are many people or 3 people in a restaurant. They are talking and one girl asks for a place, for a direction. Hay un grupo de personas, 3 en una mesa en un restaurante, y una chica se acerca y pregunta por una dirección. Have you ever had this kind of situation? ¿Han tenido algunos de ustedes esta situación? It's very common that we have this situation. Es común, ¿verdad? Tener este tipo de situaciones. And here in Costa Rica, we have different kind of ways to give a direction. Sometimes we give directions in a long way, and sometimes we give directions in a short way. Here in Costa Rica is very different from United States and from speaking countries. Aquí en Costa Rica algunas veces damos direcciones cortas, otras veces las damos largo. Lo que sí es un hecho es que es muy diferente a como las damos o a como las dan en Estados Unidos. So today we're going to see how to ask when we need a direction and how to give a direction. Okay? Eso es lo que vamos a ver hoy. Cómo preguntar y cómo dar direcciones. En eso es lo que nos vamos a enfatizar en la clase de hoy. For that, we need to know some vocabulary that it's important when we need to ask or to give a direction. The vocabulary is always important. Remember that in English, sometimes the grammar is not so good, and sometimes the grammar is not effectively, but if you have the good vocabulary, you can give a
a very good content and you can transmit what you want to say. El vocabulario siempre es muy importante, muchachos. Por eso es que en inglés los profesores insistimos más en el vocabulario que en la gramática. Cuando la gramática no es totalmente efectiva, o existen errores gramaticales, pero podemos comunicarnos a través del vocabulario, podemos afinar la gramática. So keep working on vocabulary, keep studying vocabulary as much as you can. ¿De acuerdo? So I'm going to start here with some vocabulary related to community services. Vamos a empezar con el vocabulario de servicios comunales, a lo que llamamos son todos aquellos lugares que nos brindan un servicio. ¿De acuerdo? Este vocabulario se encuentra en sus antologías en la página 111. Here you have different pictures. Okay, you can look the pictures, you can look the photos, you can look the vocabulary or the correct word for each picture. We have drugstore, this one, the first one, here. What is a drugstore where? It's the place that you go when you need to buy a pill, when you don't feel so good and you don't want to go to the clinic or to the doctor. You can ask for a medicine, okay? Some places call drugstore pharmacy, okay? Pharmacy. So it's this is the more common word that you can find. For pharmacy, instead of pharmacy, you can have drugstore, okay? The second word is very easy. The supermarket is this word is very similar to Spanish. The supermarket is where you buy different groceries. Sometimes you can buy vegetables, fruits, meat, and different kind of food. The other word is bank, okay? What is bank? Bank is a place where you can do money transactions, when you can ask for money, when you need to ask for money, or when you can, or to ask for a credit card, a debit card, this kind of transaction. Let's move to the next page. Vamos a continuar con la siguiente página. Here you have school. Very easy. Here we have school that is for primary school. If we talk about high school, is for secondary. In your case, you are in high school. We have then the police station. Very easy. Here you can see the police car, and this is the place. The library. Here we need to be very clear what is library. Tenemos que estar muy claros con lo que es esta palabra. Muchas personas lo confunden con librería because it's very similar to Spanish library. But library means biblioteca. It's the place where people go to read books. They don't buy books. Van las personas para leer libros, no para comprarlos. Okay? Or they need some books, magazines, or to do jobs in that place. Las personas piden también no solamente libros, también revistas, o hacen trabajos en el lugar. So library, remember, library, it's biblioteca. Then church, of course, we have church in our towns. A church is always in our town, in the downtown. Then we have the clothing store. Clothing store means the place where you can find t-shirts, dresses, pants, even shoes, and sweaters, scarves, and different kind of clothes. Okay, so here it's what you wear, okay? What you need to wear every day. Todo lo que usted necesita para vestirse. Then we have bakery. A bakery is the place where people go to buy bread, to buy different kind of pastry, okay? So look the picture and you can identify the correct word of bakery in Spanish.
Okay, look, bread is what you eat in the morning. You eat coffee and, okay. Also, people can find here like donuts, maybe. Sometimes donuts, tortillas, maybe. Also here in Costa Rica, we find tortillas. We have different kind of pastry and of course bread. The cinema, very easy. It's another community service that we can find in our towns, maybe in not all the towns, tal vez no en todos en nuestros vecindarios, nuestros pueblos, los lugares donde vivimos, vamos a encontrar un cinema. But maybe in our provinces. For example, I live in Cartago. So in Cartago, we have a cinema in Paseo Metrópoli. And in Tres Ríos, we have another one in Terramol. Okay, that's a cinema. The bus station, very easy. And sometimes we have also taxi station, la parada de taxis. Nosotros le decimos en español, ¿verdad? No le decimos la estación del autobús o la estación del taxi, decimos la parada del taxi, la parada del autobús. Esa es la forma tica de decirla. But it's the same, it's the same. Okay, so here we have the word bookstore. Here is where you go and you buy books. Aquí sí compran los libros, in a bookstore. So here I want to tell you something. This word is divided in two. Esta palabra se divide en dos. Tiene la palabra book y la palabra store. Store significa tienda. Y cuando tenemos una palabra antes de esta, que en este caso es libro, entonces podemos formarla y automáticamente decimos, es tienda de libros, bookstore. Me voy a devolver un segundo para que vean aquí. Clothing store, ¿ven? ¿Una tienda de qué? De ropa. Muchas palabras en inglés son palabras compuestas, están formadas por dos. En este caso, bookstore, entonces podemos identificarlo y diferenciarlo de library, porque yo digo que es una tienda de libros. Sí, la tienda de libros es una librería. Then we have hairdresser, hair, this is our keyword. ¿Cuál va a ser nuestra palabra clave? Hair, cabello. Hairdresser is where you go and you need to cut your hair, to color your hair, or maybe to iron your hair, okay? Then we have gas station, la estación de la gasolinería. Nosotros le decimos, voy para la gasolinera, okay? It's the same, gas station. In English, we need to say gas station. And the zoo. The zoo is where people go and see different kind of animals. Different kind of animals. Here in Costa Rica, we have suave, that people call soave, okay? But they write the name zoo. Zoo is in English, zoológico, okay? Zoo. And we have many others kind of community services that you can find them in page 111. Tenemos muchos otros que ustedes van a poder encontrar en la página 111 de sus antologías. Yo solamente les incluí algunos. Ahora les voy a pedir que ingresen a esta página www.menti.com y que registren este código. A todos aquellos que nos estén observando, por favor, vayan a esta página, ingresan este código, no tienen por qué tener miedo ni nada porque no se les va a ver su carita ni nada. Ahí lo que vamos a hacer es como un repasito de lo que se acaba de estudiar. Okay, so click on this or go to this webpage, www.menti.com, and use the code 92190437. Okay. I'm gonna see how many of you are inside of this, in this presentation.
Vamos a ver cuántos puedo yo ver aquí que están. Vamos a tratar de que se unan todos los que sean posibles. Esto es para practicar un poquito lo que se acaba de ver. Recuerden que el inglés es mediante la práctica. Es la forma en la que podemos aprender bastante. Aquí yo puedo ir viendo. Probablemente les va a pedir que se pongan algún nombre. Pueden utilizar algún nickname or any word that you have. Thank you. I have one person here. Para poder iniciar. Cualquier palabra que quieran poner, no hay ningún problema. No se va a visualizar. Para que practiquemos un poquitito lo que acabamos de ver. Yo les voy a compartir para que ustedes puedan ir viendo unas preguntitas que yo voy a ir pasando al mismo tiempo que ustedes las van contestando. ¿Ok? Esto es lo que yo veo. Hasta el momento tengo estas dos personas. Esta es una aplicación, se llama Mentimeter. Es una aplicación en línea que le sirve a uno para hacer algún tipo de encuestas y demás. Ahí está. Mention all the community services you remember. Los que recuerden. Está gas station, clothing store, library. Muy bien. Ok, very good. Veamos la que sigue. I can read, borrow books, and look for information in a... Y ahí tienen ustedes tres opciones. Okay, we have bookstore. One person said bookstore. Two people said bookstore. One person said library. Okay. Vamos a leer bien la instrucción. Dice, I can read. What is read? Read is when you have a book and you start reading, empieza a leer. Borrow. Borrow es pedir prestado. Cuando usted pide. ¿Pide qué? Libros. And look for information. Look for significa buscar información. Entonces la respuesta correcta, vamos a decir que es library. Library. Porque yo puedo pedir prestado libros en bookstore. No puedo pedir prestado libros en bookstore. Yo voy a pedir libros prestados en una library. So the correct answer is library. Very good. Okay. Let's continue. Okay, let's check. Okay, I have a party and I need a new haircut. So I will go to the... If you need to do something new with your hair, where do you go? ¿A dónde va? If you need something new in your hair. Oh, time's up. Good. Yes, to a hairdresser. You go to a hairdresser because you need a new haircut. So you say, I go to a party and please do something new. Hágame algo nuevo. I need to change. Change my look. Cambia mi look. Okay, good. That's the correct answer. Let's look the second one. Answer fast. Este dice que responda rápido. In A, you can buy bread and other kind of pastry. Where you can buy bread
and pastry, clothing store, library, or bakery. Very good. In a bakery. Bakery is the place where you can buy bread and other kind of pastry. Here in Costa Rica, we can also buy milk, orange juice, and sometimes also ice cream. Okay, aquí podemos comprar jugo de naranja, leche, hasta helados en las diferentes panaderías. Okay, let's continue. In question 3, it says, the place in which people use the means of transportation to go to other place is when you need to transport yourself from one place to another one, when you need to move from one place to another one, you go to the bus station. That's correct. You need the bus to go from one place to another one. Very good. So sorry. Here, let me see. Good. Here it gives me the answer. If you need to buy some medicines, you go to the drugstore. Una persona sí pudo contestar, pasó muy rápida. Okay, good. And here I have here the leaderboard. I have Caddy, Kate, Tom, Watson, Teddy. Okay, good. This was just to practice. Okay, esto fue solamente para practicar un poquitito lo que vimos sobre community services. Okay, so let's continue with our topic. Vamos a continuar con nuestro tema. Okay, I'm going to change this. So, how to give directions with prepositions. How to give directions with prepositions. I'm going to have here first the question. Yo voy a tener aquí primero la pregunta. Where is? Where is? And I have the community service. Esta es la pregunta que a ustedes le van a hacer cuando la persona necesite saber dónde está algo, pero usted conoce más o menos el lugar. Okay, for example, if I am in Cartago downtown, and I say, excuse me, where is McDonald's? So I know Cartago, and maybe you're going to give me the direction with the reference of another place. Si yo estoy, por ejemplo, en Cartago Centro, y en Cartago Centro le digo que me diga dónde está McDonald's, usted me va a dar la referencia tomando en cuenta otro lugar. Esa es la forma en la que yo doy direcciones usando preposiciones. So now, what is a preposition? Ahora yo les voy a dar algunas preposiciones y les voy a explicar qué es una preposición. So how would be the answer? ¿Cómo sería la respuesta? The answer would be the community service is, y digo la preposición y la referencia. Okay? So, for example, if I say, where is McDonald's? I'm going to say, McDonald's o McDonald's restaurant is, y voy a dar una referencia, una preposición y una referencia. Enfrente de el parque, voy a decir a la par de KFC, por ejemplo. ¿De acuerdo? O solamente en lugar de mencionar la palabra McDonald's, I'm going to use it.
I'm going to use a pronoun. Remember that pronoun can substitute the subjects. Los pronombres pueden sustituir a los nombres. ¿De acuerdo? Let's continue. Okay, here I have a picture. Where's the book? It's on the desk. ¿Dónde está el libro? Está sobre la mesa. Aquí estoy utilizando una preposición. On. A pesar de que no es de un lugar, estoy indicando, o de un community service, estoy indicando en dónde se encuentra un objeto. So now, let's go to the topic prepositions. En este momento les voy a hablar de preposiciones. The prepositions of place. You can find this topic on page 1 to 3. Pueden encontrar estas preposiciones de lugar en sus antologías en la página 123. 1, 2, 3, okay? So what is a preposition? The prepositions tells you, a preposition tells you the position of something in relation to another one. Le va a decir cuál es la posición de algo en relación con algo más. ¿De acuerdo? If I say, I am next to my sister, yo estoy a la par de mi hermana. Entonces, estoy diciendo la posición de algo, en este caso, de mí en relación de otra cosa. ¿Cuál es la otra cosa? Mi hermana. Entonces, este tipo de preposiciones necesitan como referencia otra cosa más. So I have here a list. Here we have different kind of prepositions that you can use to give directions. Este tipo de preposiciones les va a ayudar a ustedes a poder dar una dirección. I have next to. I have in front of. Here you can find a picture. Aquí pueden encontrarlo en la figura, the preposition in front of. Look, the cat. The cat is in front of the box. Across from. Behind. I want to make a clarification here. Quiero hacer una aclaración aquí. Cuando nosotros decimos in front of y across from, muchas veces esto se nos puede confundir porque decimos enfrente. Ay, teacher, las dos cosas significan enfrente. Sí y no. Cuando nosotros decimos across from, sí es enfrente, pero yo tengo que cruzar. Por ejemplo, vamos a ver, las personas que somos de Cartago, sabemos que la hormiga de oro es esquinera, o por lo menos era esquinera, uno de los lugares más populares en Cartago. Entonces, yo digo, ¿dónde queda la hormiga de oro? Cruzando de la Universidad de las Ciencias y el Arte. Yo tengo que cruzar la calle para llegar. Cuando nosotros decimos in front of, estamos diciendo que está enfrente de. Inclusive lo podemos hacer dentro de un mall. Ok, en un mall usted puede decir, ¿y dónde queda, no sé, Best Brands? Por darles el ejemplo de una tienda. Ah, it is in front of, I don't know, New Times, por ejemplo. ¿Lo ven? El across from es cuando usted tiene, más que todo, que cruzar. Then I have behind. Behind. Look, the cat here. The cat is behind the box. It's behind. Then between. Between is like in the middle. Look, the bird here. The bird is in the middle. It's between the two boxes. Beside. Beside, it's very similar to next to. Okay, son sinónimos. Next to, remember what is next to? Near, cuando algo está cerca suyo. Sometimes we can find foreign people and they say, is there a drugstore near here? Nos podemos topar algún extranjero y nos pregunta, ¿hay alguna farmacia cerca de aquí? That's why we use near. Then we have far. Far, it's when something is very far from you. Cuando algo está muy largo de usted. On. On es sobre. Look, the bird. The bird is on the box. Con sobre vamos a utilizar en preposiciones cuando
un establecimiento está sobre la calle. Sabemos que todos están sobre la calle. ¿Por qué? Porque están construidos sobre la calle, ¿verdad? Pero a veces nos damos como referencia el nombre de una calle. Here in Costa Rica, we don't use names of streets and avenues. Okay, this is not our common tradition or our way to give directions. Aquí en Costa Rica no usamos avenidas sin calles, but in the United States, they give you addresses, directions with name of streets, avenues, and also numbers of the houses. Hasta los números de la casa dan en Estados Unidos. Dicen calle tal, avenida tal, número de casa tal. Y las personas son muy ordenadas dando direcciones. Entonces, ¿cuándo vamos a usar ese on? Well, here in Costa Rica, one of the most, maybe the most known avenue is Central Avenue. Okay? Tal vez la avenida más importante y más conocida para nosotros es la Avenida Central, ¿verdad? Todos sabemos cuál es la Avenida Central, probablemente Avenida Primera, y esas las conocemos bastante bien. So, if I ask you, where is the National Theater? Si yo les pregunto, ¿dónde queda el Teatro Nacional? Tal vez usted se va a ubicar muy bien y va a decir, teacher, queda sobre la Avenida Primera. O sobre la Avenida Central, si les digo, ¿dónde queda la librería Lehman, por ejemplo? Estoy ahí cerquita del Teatro Nacional y usted dice, queda en la Avenida Central. Entonces van a decirme ese sobre, porque me están mencionando una avenida o el nombre de una calle. So here in Costa Rica, maybe it's not so common to use on, but if you go to United States and they say to you the name of a street and an avenue, you can use on. On is very, very useful. Also, you can have on the corner. On the corner is very similar in the use of on because on the corner is la esquina. So sometimes you have the street and then you have the avenue. So when they cross in the middle, when they crash, let's say, cuando ellos chocan, digamos, vamos a decir que es una esquina. So when you have the name of a street and the name of an avenue, you can find a place, ¿verdad? Cuando tienen el nombre de una avenida y de una calle, pueden encontrar el nombre. ¿Cómo lo podemos aplicar aquí en Costa Rica? For example, people can say, where is the museum? I don't know, maybe the National Museum. It's on the corner of, and you can give a name. Okay, pueden decir en la esquina de y ya ahí dan un nombre. En la esquina de, por ejemplo, nosotros podríamos decir Cuestamoras, que para nosotros es un nombre común, ¿verdad? Tal vez no el correcto, pero es tal vez el tradicional para nosotros, la forma en la que lo llamamos. And then we have opposite. It's opposite, cuando algo está opuesto a. Okay? Here I have more. We have in and inside. Es otra preposición, a pesar de que no la vamos a utilizar para community services, except that we can have a big building and inside of the building we're going to have different stores. Lo vamos a utilizar cuando tenemos tal vez una gran construcción y dentro de la construcción, dentro del edificio, hay algunas tiendas. For example, if I say, where can I find or where is Alice store, la tienda Alice? Tal vez alguno de ustedes me puede decir, Alice is inside or in Terramall, está dentro de Terramall, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo podría utilizar el in or el inside. Above, we have here also above. Above significa sobre, pero cuando algo no toca, cuando algo está sobre nosotros, pero no toca. Por ejemplo, I can say that the sun is above us, que el sol está encima de nosotros, pero no nos choca, ¿verdad? O sea, él está encima. We can say also the roof, el techo está encima de nosotros. Esos son solamente ejemplos como para que sepan todas las preposiciones, pero no vamos a utilizar esas, sino las que nos interesan, básicamente que son las de acá. So now we are going to practice. Ahora sí, vamos a practicar. So you have here this map. Este es un mapita, por ejemplo. You have the name Dallas Street, Pine Street,
Oxford Avenue and Johnson Avenue. Recuerden que allá les dan mucho nombre tanto a las calles como a las avenidas. I have here also Orange Street. And you are here. Aquí está usted. Usted está aquí. Entonces alguien llega y le pregunta, excuse me, where is the church? Recuerden que cuando utilizamos preposiciones, se supone que usted ya conoce el lugar, nada más que no se ubica dónde está. Porque si viene un extranjero y me pregunta, excuse me, where is the market? And I say, oh, the market is in front of the drugstore. And he's or she's going to say, and where is the drugstore? Ah, the drugstore is next to the clothing store. And where is, ¿lo ven? Si la persona no sabe, si viene un extranjero y él me pregunta dónde está el mercado, y yo le digo, el mercado está enfrente de la farmacia, él me va a decir, ¿y dónde está la farmacia? Yo le digo, la farmacia está a la par de la tienda de ropa. ¿Y dónde queda la tienda de ropa? ¿Verdad? Es para alguien que ya sepa, más que todo. El uso de preposiciones cuando alguien se puede ubicar, tiene un mapita y tal vez es más fácil, o con un croquis de estos es más fácil ubicarse. So here, where is the church? So I'm going to look the church. The church is here. And I have the answer, it's next to the restaurant. Yes, it's next to the restaurant. You have another option. You can say it's across from the theater. Yes, it's across from the theater. It's on Pine Street. Yes, it's on Pine Street. It's on the corner of Pine Street and Oxford Avenue. Yes, it's on Pine Street, on the corner of Pine Street and Oxford Avenue. En eso tienen que ser muy claros con que no hay una respuesta correcta. El teacher no le puede decir solamente hay una respuesta. Cabrá tal vez alguna oportunidad que solamente haya una respuesta. Pero cuando hay un mapa como este, vean que yo les di diferentes opciones. Yo puedo decir que la iglesia está a la par del restaurante, al frente del teatro, sobre la calle Pine y en la esquina de Oxford Avenue en la calle Pine. ¿Ok? ¿Lo ven? Entonces, todo esto pueden ser posibles formas de dar direcciones. Example 2. Where is the police station? Where is the police station? So I'm going to look at the police station and it's here. Again, I have here a possibility. Tengo una posibilidad. I have this possible answer. Tengo esta posible respuesta. The police station is between the stadium and the mall. The police station is between, in the middle of, remember, of the stadium and the mall. It's in the middle. That's true, yes. ¿Cuál es otra opción? Ah, the police station is next to the stadium. Yes, it's next to the stadium. It's next to the mall. Yes, it's next to the mall. It's on Orange Street. Yes, it's on Orange Street. Hay varias opciones. Example 3. Where is gas station? Gas station is here, look. And my possible answer is, it's across from the circus. Across from. Look here. Across from the circus. Or next to the restaurant. Or next to the bank. Or on the corner of Johnson Avenue and Pine Street. Or it's on Pine Street. Okay, different kind of possible answers. Okay, so now what happens when you don't know the place where you are? ¿Qué pasa cuando usted no conoce el lugar donde usted va? For example, you go to another country and you need to look for a clinic. If you ask to a person, where is the clinic? Maybe the person is going to answer to you with a preposition. Pero cuando usted pregunta de esta manera, how can I get to? Es cómo llego. Ya usted necesita algo más específico. How can I get to? How can I get to the supermarket? How can I get to the church? How can I get to the high school? Okay. This is very different. You need a very specific direction. Ya necesita una dirección más específica. And I'm going to answer, you have to, y ya le voy a decir, usted tiene que. Here in Costa Rica, again, we give like many details and we don't have like a very good reference when we give directions. No tenemos una buena referencia.
We sometimes say, look that tree. ¿Puede ver aquel árbol? Ok, doble a la derecha. Y siga recto. Y cuando ve una cerca, es ahí. Es una casa con un portón. Okay, so it's very different how Americans give directions and how here in Costa Rica give directions. Okay, I have a picture here. It says, excuse me, how can I get to the downtown? ¿Cómo llego al centro? It's a foreign person, es una persona extranjera. And the police officer says, go straight for 7 blocks and it's better to take a taxi. Aquí es un poco cómico porque le dice, siga directo o derecho 700 metros. Y ya vio que se iba a complicar y dice, mejor tome un taxi, donde vio que se iba a complicar. Okay? So let's see here the vocabulary when you want to give directions. What vocabulary you're going to use? Here, you can find the vocabulary on page 126. 126. En la página 126 se encuentran este vocabulario. We have turn the left. Remember, the left here. Bueno, ustedes tal vez, no sé si me ven la derecha o la izquierda, pero left es izquierda. Turn to the right es la derecha. Straight ahead es siga directo. Nosotros decimos siga recto, but it's the same. Go down es cuando bajamos. Baje la bajada, decimos, ¿verdad? Go up cuando subimos. Go back cuando se regresa. And this is very curious that in United States they call block to what we call 100 meters. Cada 100 metros ellos los llaman block. Okay, so for example, if you want to say in English 500 metros, you're going to say 5 blocks. 700 metros, 7 blocks. Okay. Esto de go down and go up también sirve cuando usted está de nuevo en un centro comercial. Si el centro comercial, un edificio X, es de algunos pisos, si usted está en el segundo y necesita ir al cuarto, entonces la persona probablemente le va a decir, go up to the 4th floor, to the 5th floor, o go down to the 1st floor. Okay, que suba o baje de acuerdo al piso que necesite. So I have this map. Okay, so look that now this map doesn't have any name in the, on the streets or avenues. No tiene nombres en las calles y avenidas. No significa que esté mal o que esté bien. No significa que esté mal o que esté bien. Simplemente que no lo representa. Ya no va a ser como nuestra... tal vez forma más sencilla de dar dirección. Yo lo puedo mencionar, sí, pero ahora necesito ser un poco más específico. Okay? I have the question. How can I get to the post office? How can I get to the post office? ¿Cómo llego a la oficina postal? And you are here. Okay, vea que aquí está el niño. Entonces, en este triangulito, el niño está acá. ¿Qué debe hacer? Okay, vean, las flechas indican hacia dónde debe ir. So you have to turn to the right at the park. Debe doblar a la derecha en el parque. Then go straight 2 blocks. Luego siga derecho 200 metros. So here, turn to the right. You are here now. And 2 blocks. 1 and 2. And you are on the post office. Y usted puede decirle, your destiny is on the left side. Y su destino está a la izquierda. Parecido a lo que Waze nos dice, ¿verdad? Con esto de Waze la gente ha dejado tal vez de preguntar un poco las direcciones. Ahora la gente, inclusive caminando, se maneja con Waze. ¿Verdad? Pero es muy importante que nosotros aprendamos cómo decir direcciones. Lamentablemente, inclusive, los niños ahora no se saben los puntos cardinales. Se ubican tal vez en el lugar donde viven porque es en la escuela donde les enseñan hacia allá, hacia el norte, hacia esto. Pero ya inclusive se pierde hasta la cancioncita, ¿verdad? Que antes nos enseñaban cuando estábamos en el kinder, los que ya tenemos algunos añitos, que nos decían el sol sale por el este y se acuesta por el oeste. Entonces es importante también que nosotros podamos saber los puntos cardinales. Inclusive nosotros podemos
esta dirección, añadirle los puntos cardinales, si gustáramos. Okay? The second example says, how can I get to the hospital? So I'm going to look for the hospital. The hospital is here too. Okay, so I'm going to say it again. If you are here, let's say that you are here, we say, you have to go straight 2 blocks. Perdón, si ustedes estuvieran aquí, ¿verdad? ¿Dónde está el niño? Vean la línea amarilla. You have to go straight 2 blocks. Van recto, ¿cuánto? O directo, 200 metros. 1 and 2. So again, if you are a person that know the place more or less, si saben más o menos el lugar donde ustedes están más o menos, you can use prepositions. You can say next to, you can say in front of, you can say across from, but if you don't know the place, you can ask, how can I get? ¿Cómo llego? It's a very useful way, okay? So now to practice, and I didn't tell this, no les dije esto. Si van teniendo dudas, por favor vayan haciéndolas, no se queden con ellas. Pueden hacer las dudas sobre el tema, cualquier consulta que tengan y con muchísimo gusto yo se las estaré contestando. Okay? Now you're going to go to this link. I don't know if you have played Kahoot. No sé si han jugado Kahoot. It's another application, es otra aplicación en línea que ustedes pueden utilizar cuando quieran hacer algún tipo de juego, estilo competencia, con cualquier tema usted lo puede agregar. Entonces, en Kahoot van a entrar a esa página y yo les voy a proyectar cuál es el link que ustedes van a crear, porque con el cual van a jugar, perdón. Entonces, vamos a proyectarles. Esto tiene una musiquita, pero vamos a quitarle la musiquita un poquitito. Ok. Y les proyecto acá. Ok. Ahí está. Ahí tienen el link. Ustedes van a www.kahoot.it, www.kahoot.it. Ahí tienen también unas iniciales, ponen el nombre que gusten, no hay ningún problema. You have the game pin, is 3322342. Para que practiquemos un poquito. Okay, you can write the name that you want, the nickname. Los que son padres les puede ayudar también con sus hijos. Este tipo de juegos los ponen a practicar. Se puede descargar al teléfono. Es bastante entretenido. Okay. Si alguien quiere iniciar dentro de un momento, aquí este es el link. And this is the game pin. Aquí está el pin, okay? We're going to start. Okay, the topic is asking and giving directions. Okay, where is the bank? Van a ver la figura. Acá está. Y van a ver cuál de las 4 direcciones es correcta. You're going to look the picture. You have 1 minute to answer. And you have 4 different possible answers. You're going to choose what you think is the correct one. Okay. I have a one answer, 2 answers.
Okay, the bank is in front of Main Street. The bank is next to the library. The bank is far away the bakery. The bank is on Main Street. Y vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Okay, the correct answer is the bank is on Main Street. Está sobre la calle principal. Okay, so not good answer, don't worry. The next one is, where is the hospital? Okay, vamos a buscar the hospital. Where is the hospital? Look, the hospital is here. Aquí está el hospital. What are the possible answers? The hospital is next to the shopping center. The hospital is between the library and the barber shop. The hospital is behind the library. The hospital is on the corner of Pine Street. Okay. Thinking your answers. To the answer, where is the hospital? Okay, good. The two answers are correct. Yes, the hospital is between the library and the barber shop. Good. The drugstore. Where is the drugstore? Tal vez está un poco pequeña ahí la fotografía. Ustedes la pueden ampliar. The drugstore. Where is the drugstore? Aquí está. You have the 4 different answers. The drugstore is next to the barber shop. The drugstore is behind the 2nd Avenue. The drugstore is across from the beauty salon. Remember where it's across from. And the drugstore is next to the cafe. Okay, here is the drugstore. And the correct answer is across from the salon. Very good. Recuerden que across from, it's when you need to go from one side to the other side. And you need to across the street. The next one, where is the bookstore? Remember, the bookstore is the place you buy, where you give money for your books. Here you have the bookstore. Where is the bookstore? Look the 4 possible answers. Okay, the bookstore is behind the hospital. Is between the city hall and the hospital. Is that all right? The bookstore is in front of bowling alley. In front of bowling alley. The bookstore is on the corner of South Street and West Street. In the corner? It's on the corner? Yes or no? Okay, 1 and 1. Tenemos. Yes, the bookstore is on the corner. On the corner. Okay, good. On question 5, we have, where is the park? How can we know where the park is? Remember, or how can we recognize a park? Well, because we have trees. Okay? Así se reconoce un parque, ¿verdad? Por medio de los árboles. So where is the park? It's near the bank. Está cerca de un banco. It's next to the hospital. Está a la par de un hospital. It is beside the library. Está a la par de una biblioteca. Or it is far away of post office.
Okay, so what's the correct answer? Let's try to guess. One and one, it's near the bank. Yes, it's near the bank. Okay, very good. Come on, Liz, you can do it. Where is the movie theater? The movie theater is the same to say cinema. Movie theater is the same to say cinema. Where is the movie theater? Movie theater is here. The movie theater is here. So it is in front of the drugstore. It's behind the restaurant. Look here. It's across from the bank. Across from, remember what is across from? It is in front of the school. What's the best option? Good. It's behind the restaurant. Very good. Well, this person is on fire. Has a streak with 3 correct answers in a row. Very good. 7, excuse me, how can I get to the bus station? So look that now the question is different. Vean que la pregunta ahora es diferente. How can I get? ¿Cómo llego a la estación del autobús? How can I get? And look that you are here. Aquí está usted. And you need to go here. So you need to move from here to here. You have to go straight to blocks, then turn to the right and walk 2 blocks. Or you have to turn to the right and walk 2 blocks. You have to go straight 3 blocks. It's on the right side. Or you have to go back 2 blocks. Good. You have to go straight 2 blocks, then turn to the right and walk 2 blocks more. Good. Next. Okay. Again, we have a different question. Excuse me, how can I get to the movie theater? Look here. Where is the movie theater? Okay, look here. You have, and you are here in the X. You need to move from here to here. You have to go straight 3 blocks and then turn right. You have to turn to the right on the corner of parking lot and go straight. Parking lot es un lugar donde se parquean los carros. You have to go back. Remember, go back, regresar. You have to go straight 1 block and then turn to the left. Remember, left is izquierda. Very good. You have to turn to the right on the corner of parking lot and go straight. And the last one, how can I get to the bakery? How can I get to the bakery? Look, here is the bakery. And you are here in this X. You have to turn to the left and go straight 1 block. It is on the corner. Or you have to go straight 3 blocks. You have to turn to the left and go straight 1 block. Or you have to go back 2 blocks and turn to the right. Read carefully. Okay. Okay, 1 and 1. Yes, you have to turn to the left and go straight 1 block. It is on the corner. Está en la esquina. Doble a la izquierda, siga derecho 100 metros. Está en la esquina. This is the correct way in which we can give directions. And here we have the podium. 1, 2, and 3. Okay. Thank you very much for your participation, to all people who participate. Ok,
Okay, I don't know if you have questions here. Okay, I hope that you have learned in this lesson. Espero que hayan aprendido en esta lección how to give and how to ask for directions. Cómo vamos a dar y preguntar direcciones. I want to thank everybody for being here. I want to thank for your attention because we have a very busy schedule sometimes. Tenemos un horario, una agenda muy apretada, muy ocupada. But we are doing our best. Estamos haciendo lo mejor. Okay, I'm going to finish with a video. And it's like a funny video in which you can see how here in Costa Rica we give directions. Maybe you have watched this video and you can have a kind of fun for a little. Se pueden divertir un poquito. Vamos a verlo. Hola, ¿me puede ayudar con la dirección de mi hotel, por favor? Claro, mi compa, ¿cuál es el hotel? Gracias. Es el Hotel Holiday Inn. Ah, el Holiday, fácil, mire. Usted agarra aquí a los 100 metros, a mano derecha, despuésito de la sola, Nicoyana, continúa hasta topar con cerca y ahí a la izquierda la parada usa frente al bala deportiva. Perdón, un poco más despacio, por favor. Ok, mi gringuito, la dirección es un queque. ¿Un queque? Sí, un queque. Ok. Solamente póngaseme las pilas y pele la oreja a lo que le voy a decir. Tenés que agarrar la lata. Y si no le pinta, podés agarrar un pirata. Pero si el compa es muy carapistola, vas a tener que echar más harina. Porque ahí sí le cobran mínimo un tucán. Todo depende de que sea buena nota o mala nota. Pero no se me haga bolas, que es fácil. Hasta se puede ir a pata. Cruce aquí abrazando la pared hasta chocar con cerca. Ahí va a llegar al bar El Sultán. Es un hueco, pero puede tomarse un yodo. O te puede mandar un plato de bocas. Hay veces que llegan unas cabras, pero normalmente solo hay vacas. Y compa, échele ojo al mesero, que se le rayó el disco. A mí una vez por andar de huelepedos, me trató malísimo solo por estar tostado. Aquel día entró un mujerón que me movió todo el piso. Ella me dio un taco, pero aún así le eché el cuento. Se veía medio dolor de huevos, pero resultó ser una teja. Saliendo la vi peluda, porque no encontraba mi nave. Y para peores, no tenía un 5. Por eso, no deje que lo limpien. Mejor váyase volando a la soda de la esquina. De ahí agarre 2 manzanas, como llegando a San Francisco. Ahí cualquier loco le puede señalar dónde está el hotel ese. Me pescó. ¿Entendió, gringuito? Sí, claro. Gracias, amigo. Okay, that's a funny video that I wanted to show you because here in Costa Rica, we have sometimes that kind of situations. Here, sometimes we are not so clear when we want to give a direction and we use different Costa Rican words that people from other countries cannot understand. Algunas veces aquí en Costa Rica utilizamos este tipo de palabras que son costarricenses para nosotros, pero que las personas extranjeras no pueden entender. And maybe you have watched this video before, and it was very common some years ago.
It's a little old, but I really like it, and it shows how different are Costa Rican when to give a direction. So this is all from today. This was my presentation today. I want to thank you again for being here and for your attention. I know that, as I told you, sometimes it's hard to have enough time with all our different chores and jobs and activities that we have, but you are doing so great. Even with the pandemic that we are facing now, it's very, very difficult, but you are doing great. Lo están haciendo muy bien, muchachos. Espero que les haya servido la explicación del día de hoy. Agradecerles a las compañeras que estuvieron acá presentes, al compañero que nos estuvo ayudando en la parte técnica. Me despido calurosamente, recordándoles que continúen en el CONET. Nosotros tenemos una visión muy diferente que tienen muchos otros colegios. En esta institución tengo ya bastantes añitos y hay un cariño que la mayoría de administradores, docentes, sentimos más allá de lo que es nuestra labor docente. Hay un cariño más allá, más profundo. So keep working hard, keep doing your job. We are doing our best and we can do it together. So thank you very much and have a good night. Buenas noches a todos. Hasta luego.